Al sonar la campana, Félix, ¿qué tal? ¿En qué se sustenta esta decisión sobre la calificación de la deuda soberana de México? Básicamente lo que queríamos hacer es aclarar nuestra postura antes de que entre el nuevo gobierno para que el mercado tenga una idea de cómo lo estamos evaluando la situación en este momento. Luego, ya en cuanto tengamos más información con respecto a las políticas que va a seguir la siguiente administración, y supongo que va a ser relevante y necesario, vamos a estar revisando, ajustando o no cambiando esta calificación. Básicamente la calificación está sustentado en que todavía los niveles de deuda está en niveles más o menos congruentes con la calificación. Sí está presionado ese nivel de deuda, pero sí está por debajo de los máximos históricos, aunque todavía está alto. Pero todavía está en niveles adecuados, especialmente suponiendo que para el cierre del año pueden cumplir con ciertas expectativas en términos de deuda, etcétera, y relación de deuda a PIB. Y también además de eso también tenemos todo el historial de varios sexenios básicamente de México, en lo cual los gobiernos o las administraciones cuando se enfrentan situaciones de dificultad en términos de presiones macroeconómicas, presiones internacionales, tipo de cambio, etcétera, normalmente han respondido de manera eficaz para enfrentar esa situación. Y uno de esos, lo que sí estamos viendo es recortes de gastos, especialmente lo que ha hecho el gobierno en años recientes en la inversión, que no necesariamente es la manera más deseada de bajar, pero sí han asumido ciertas restricciones en gasto, y a cierto punto no sé hasta qué punto esas restricciones se debe al desempeño relativamente moderado que hemos visto en el PIB, incluyendo el reporte de hoy. Félix, ¿y la incertidumbre sobre las políticas económicas del presidente electo, principalmente en materia fiscal, no aumenta los riesgos para la economía mexicana? Sí, pero exactamente es por eso que queríamos separar lo que estamos viendo en este momento y lo que puede ver. Sí, y en el reporte documentamos que sí hay riesgos, pero también hasta cierto punto no podemos, y esa es la dificultad que hemos tenido, no podemos, o es muy difícil incorporar en unas expectativas, especialmente en una opinión que está basado mucho en los aspectos cuantitativos, cómo podemos incorporar eso en las proyecciones para determinar la calificación, porque sí necesitamos números duros o por lo menos en el corto plazo. Entonces, hasta que tengamos elementos duros en términos de decisiones tomadas, gastos y ingresos autorizados por el Congreso, opiniones en términos de, por ejemplo, los criterios económicos que va a salir en este año, finales del año, yo no sé hasta qué punto podría o no podría incorporar algunas ideas de la administración entrante, propuestas muy específicas presentadas al Congreso en términos de cambiar las reformas o decisiones de ejecutivos en términos de qué es lo que quieren hacer en cuanto a las diferentes reformas. Sí hay riesgos, y si mencionamos esos riesgos, y sí es un elemento que podría ser negativo, pero también por otro lado hemos tenido comentarios por parte de gente de la administración que están indicando que sí tienen la intención de manejar las finanzas públicas de una manera adecuada, inclusive se han hablado de que como metas la idea es ir reduciendo la relación deuda a PIB,
y nosotros en nuestras estimaciones normalmente tenemos, en nuestras proyecciones tenemos ligeros incrementos en esas razones, esas métricas de deuda PIB. Señales contradictorias en la reforma energética o medidas como la cancelación del nuevo aeropuerto, ¿tendrían implicaciones negativas sobre la calificación crediticia? En términos generales, lo que pensamos que la abrogación de contratos, la cancelación de contratos ya hechos, ya firmados, que no tienen evidencias de, por ejemplo, de corrupción o cosas así, o sea, nada más por cambio en la política, una cancelación del contrato, nosotros lo tomamos de manera muy seria. Y dependiendo en los términos de la cancelación, si eso es lo que se va a hacer, sí sería un factor importante que tomaríamos en consideración, porque sí podría afectar o afectaría la inversión, los flujos de recursos hacia México, y obviamente eso sería dañino al tipo de cambio, por ejemplo, y obviamente un tipo de cambio es muy importante para la estabilidad en la inflación. Ahí la deuda, una buena parte está denominado en moneda extranjera. Entonces, ese tipo de cosas sí estaríamos tomando muy relevante. El hecho de no construir el aeropuerto, no, o sea, tendríamos que ver cuáles son las alternativas, las condiciones, las consideraciones técnicas de es un aeropuerto o otro, uno o dos, etcétera. Pero independientemente de eso, lo que nos preocuparía, si ese fuera el caso, serían las condiciones de una cancelación de contrato, o si estamos hablando del aeropuerto, o si estamos hablando de las situaciones en cuanto a la exploración de petróleo en México. Bien, Félix Boni, muchas gracias por tus comentarios. Ok, muchas gracias, Víctor. Gusto saludarte. Bye.